El teatro es un arte de geómetras. Las unidades de tiempo y de lugar son simples medios de economía estética y resuelven la dificultad de aprender lo diverso que aparece en los cuadros. La comedia, que debería ser la vida misma, es rigurosamente equivalente a la tragedia en sus raíces, no habiendo una multiforme diversidad de lo ridículo y donde el héroe representa un carácter, una personificación de alguna pasión. Los protagonistas de la tragedia francesa son portadores de pasiones, mejor dicho, de una sola pasión. Así, mientras el drama italiano es creado mediante un esfuerzo de la imaginación, los caracteres franceses son producto de la abstracción, es decir, del razonamiento. La dramaturgia de Pierre Corneille es, en el fondo, un comentario a la poética de Aristóteles y cuyo objetivo es gustar al espectador, un placer buscado y comprobado por el autor dramático. Interviene aquí un problema racionalista. Para procurar ese placer peculiar es necesario seguir los preceptos del arte y producir el placer según las reglas de todo arte, y muy en particular del arte dramático, que es el más calculado e intelectual, al que corresponden leyes ineluctables, unidad de acción, de lugar y de tiempo. Para Corneille, el arte debe gustar, pero también corregir. Esto no significa un verdadero dualismo. Le parece imposible producir placer según las reglas si no hay en ello una buena dosis de utilidad moral. De allí que las unidades sean meras reglas formales y nada tienen que ver con el contenido. La utilidad aparece bajo la forma de lo deleitable, de un placer, y el equilibrio trágico tiende hacia la unidad, hacia la razón más que hacia la imaginación. Jean Racine, cuyos dramas trágicos señalan la culminación de la gran época de la tragedia francesa, escribía sus piezas de teatro ciñéndose de manera estricta a las reglas de Boileau, y sin embargo son obras de la emoción más intensa y concentrada. Sus dramas observan las llamadas unidades clásicas, bajo cuya impensable perfección de su estructura están llenas de pasión y amor, que son para Racine pasiones inteligibles, disciplinadas, lógicas y en cierto modo razonables, tal como lo había propuesto Descartes. Racine defendía la inspiración como forma de encontrar soluciones nuevas en la obra de arte. Las artes plásticas vienen a unirse al arte literario y musical, y con ello la verdad racional adquiere dos sentidos. Por un lado, la obra de arte concuerda con las leyes de la razón. Por el otro, la verdad es ante todo la naturaleza, aquello que está frente a nosotros. Esa naturaleza que es la concepción racional modificada, embellece, selecciona, desechando todo lo que no se presta a ser sometido al orden, evitando lo complejo. Las artes plásticas presentan rasgos similares y la misma organización de estilo noble, grave y majestuoso, impregnando de orden, de mesura, de regla, de razón. Los grandes pintores franceses imitan la naturaleza, es decir, a Italia con una contenida explosión de lirismo, como en las obras de Claude Lorrain. Al igual que Leonardo, Nicolas Poisson opina que el pintor debe ser original, es decir, se hace hábil observando las cosas más que fatigándose en copiarlas y otorgándole gran importancia a la materia, para permitirle que muestre su espíritu y su concepción. En el campo del arte colaboran dos elementos muy diferentes. Por un lado, el apetito de los sentidos. Es el color, la luz, lo inmediato y espontáneo con todo su encanto. Es lo que nos irrita y nos conmueve. Se trata de un dominio móvil. Por el otro, la razón, comprendida como entendimiento y juicio. Ofrece leyes, constituye la medida, la forma, los patrones, los cánones que no se deben rebasar. Fuera de estas leyes exteriores del orden aparente, existe un orden interior, productivo y creador, que el artista debe respetar. Nos encontramos en el ámbito de la esencia, de la sustancia, de la metafísica artística de Platón y Plotino, al afirmar Poussin que debe revelarse el ser debajo de las apariencias, donde lo válido es la intuición y no el entendimiento.
El estudio de la naturaleza, las rocas, las hierbas, en su apariencia externa, provocan el interés del pintor, para quien el objeto de la pintura es la representación de las cosas nobles, conforme a las leyes de la razón, en que el placer de los sentidos solo desempeñan un placer secundario. El fin de la pintura es la delectación, que para Poussin es algo más que el simple placer de los sentidos. El pintor, poeta y crítico literario Charles-Alphonse Dufresnoy, en su poema latino de arte gráfica, insiste en la analogía que existe entre la pintura y la poesía. Para ello, aplica el arte poético de Horacio a la pintura y trata de imponer temas literarios a los artistas. Después, proclama la necesidad de unir la práctica a la teoría y corrige, gracias a la teoría, los defectos de la naturaleza. De allí que el ordenamiento debe ser agradable y racional al mismo tiempo. Para el noble y clérigo francés, escritor, coleccionista, teórico del arte y de la arquitectura, Roland Frère de André, el placer verdadero reside en el ámbito del entendimiento, que es el principal juez de las obras de pintura. La belleza consiste en la feliz imitación de la naturaleza. El artista verdadero no solo tiene que elegir, tiene el derecho de rebasar la naturaleza y de encaminarse hacia la fantasía o facultad de la imaginación para crear imágenes y hacia la organización de los elementos tomados de aquí y de allá. Los artistas deben encontrar la escena, el ambiente, el sujeto que les conviene. Las artes plásticas son para ellos similares al arte literario. Son disciplinadas y están dispuestas a la manera de la tragedia. La naturaleza es solo el punto de partida, la materia indispensable. A ella deben añadirse nobleza de concepción, inteligencia y alma. El placer producido por el color y la luz se relega a un papel de servidumbre. La belleza consiste en la creación mediante la imitación, a condición de que ésta sea interpretada correctamente. Manteniéndose la actitud original, puede el artista apropiarse de las cualidades de los antiguos y evitar sus defectos. Para el arquitecto, cronista de las artes e historiador oficial de la corte de Luis XIV, André de Livion, el arte debe enseñarse no solo mediante el dominio de la técnica, sino por determinados preceptos que ayudan a los artistas a tratar de la manera pertinente sus sujetos. Si bien deja una parte notable al genio, por oposición al talento, y admite el derecho de infringir las leyes para fiarse del instinto, a veces hay que ir contra las reglas ordinarias del arte. Pero ante todo, hay que seguir la luz de la razón. El artista tomará las fuentes de su inspiración, por un lado, y de su propio genio, por el otro, del estudio de la naturaleza, a la que es imprescindible tener en cuenta y ajustarse a ella, siendo la razón la que debe guiar. De esta concepción racionalista, Félicien se remonta a la razón divina, con lo que llega poco a poco a una concepción idealista. Hay en el objeto bello una marca, una señal de la divinidad, la idea platónica. El ministro de Finanzas de Luis XIV, Jean-Baptiste Colbert, exigió que se registraran las decisiones tomadas en cada conferencia dictada en la Academia Real de las Bellas Artes, del cual se obtuvo un verdadero curso teórico. El caballero Bernini, al ser recibido por la Academia, propuso como principio imitar a los antiguos y no aferrarse a la naturaleza. Pero la Academia no siguió al pie de la letra las instrucciones de Bernini y concedió un amplio espacio al estudio de la naturaleza, colocando a los alumnos frente a modelos vivos, lo cual fue una notable innovación. Para el pintor y teórico del arte, Charles Lebrun, representante de la estética de la Academia, hay un principio siempre fijo, un canon valioso no solo para la figura humana, sino para cada una de sus partes. Existe una belleza fija, leyes fijas e inmutables. De allí que hay un bello en sí para cada encarnación, para cada tipo de la naturaleza, el hombre y el adolescente, la doncella, etc. Lebrun expuso que el color es un placer sensorial, exclusivo de los ojos, pero carece de toda voluptuosidad para el espíritu y de toda delectación intelectual.
Por ello debe desecharse la sensualidad y la voluptuosidad no canónicas. La expresión de los personajes, el juego de las fisonomías y más que nada la representación de los sentimientos son objeto de una mención particular por parte de Ledoux, quien expone la manera de representar el odio y el amor, de conocer su raíz y sus manifestaciones. Quiere modificar los movimientos de las pasiones. La estética se convierte así en una mecánica con una serie de recetas y preceptos. En las tablas de preceptos del pintor Henri Testament hay prescripciones para todo en una pedagogía estrecha, reduciendo la enseñanza a dos conceptos, la nobleza y la elegancia. Así, la desconfianza que se tiene en los sentidos posee un correlato en la confianza absoluta en la razón. El pintor, grabador, crítico artístico y diplomático Roger de Pile se opone a las teorías alegóricas, mitológicas e históricas. Para él, el artista debe atenerse a la naturaleza, pero la verdad de la pintura es la imitación de los objetos visibles por medio de la forma y del color. La verdad estética se halla compuesta de dos elementos. La verdad simple, la más importante, es la copia de la naturaleza tal como se observan todos los días y traduce a la naturaleza. Y la verdad ideal es la selección de diversas perfecciones que jamás se encuentran reunidas en un modelo solo, sino en el mundo ideal y perfecto de la naturaleza. Desde este punto de vista, lo primordial es el colorido, el claroscuro, la armonía de los colores locales. El color constituye una ciencia que no consiste en dar a las cosas pintadas su verdadero color natural, sino lograr que parezcan tenerlo. Para ello son necesarias algunas exageraciones o atenuaciones en las tonalidades según los colores vecinos. El escritor Charles Perrault dedicó su poema de la pintura a Le Brun, donde dividió la belleza en clásica y arbitraria o artificial. Posteriormente, en 1687, escribió el poema El siglo de Luis el Grande, en que desenvuelve la tesis de los modernos contra los antiguos. Fue aquí donde nació la conocida querella de los antiguos y los modernos. En 1688 escribe Comparación entre antiguos y modernos, un alegato en favor de los escritores modernos y en contra de los tradicionalistas, a raíz de la disputa entre antiguos y modernos en la Academia Francesa. Los franceses del siglo XVII fueron conscientes de la importancia de la naturaleza que, en el fondo, escapaba a toda ley clara y distinta. Un elemento desconocido y misterioso y temible sobrepasa la razón disciplinada y social, intentando ordenar racionalmente el mundo de los sentidos y, en correspondencia con este, el mundo de los afectos. No es la naturaleza entera, no es lo verdadero, sino lo verosímil, lo que constituye la categoría estética del siglo XVII. En otras palabras, es lo verdadero acomodado a la debilidad de la razón, por un lado, y a las costumbres sociales de una época, por otro.